Epístola de San Pablo Apóstol a los Romanos. Hermanos, estoy persuadido de que los padecimientos de la vida presente no son de comparar con aquella gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Así las criaturas todas están aguardando con ansia la manifestación de los hijos de Dios, porque se ven sujetas a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que les puso tal sujeción, con la esperanza de que serán también ellas libertadas de esa servidumbre de la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta ahora todas las criaturas están suspirando y como en dolores de parto. Y no solamente ellas, sino aún nosotros mismos, que tenemos ya las primicias del Espíritu. Nosotros con todo eso suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando la adopción de hijos de Dios. Esto es la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo nuestro Señor. Evangelio según San Lucas. Hallándose Jesús junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban alrededor de él, ansiosas de oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas en la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subiendo pues a una de ellas, la cual era de Simón, pidióle que le desviase un poco de la tierra. Y sentándose dentro, predicaba desde la barca al concurso. Acabada la plática, dijo a Simón: guía mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Replicóle Simón: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos cogido. No obstante, sobre tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía, por lo que hicieron señas a los compañeros de la otra barca que viniesen y les ayudasen. Vinieron luego y llenaron tanto las dos barcas que faltó poco para que no se hundiesen. Lo que viendo Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado así de él como de todos los demás que con él estaban, a la vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo que sucedía a Santiago y a Juan, hijos del Zebedeo, compañeros de Simón. Entonces dijo a Simón: no tienes que temer, de hoy en adelante serán hombres lo que has de pescar. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejadas todas las cosas, le siguieron. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse.
Ya estamos en el cuarto domingo después de Pentecostés. Oímos en el Evangelio la pesca miraculosa que hizo San Pedro, Simón, porque tenía fe, creía. Todos estaban cansados, pasaron toda la noche ahí trabajando, pescando y nada, ni un pescadito. Y llega nuestro Señor Jesucristo, elige subir ahí en la barca de Pedro, no las otras, la de Simón, para predicar, ¿no? Para anunciar su doctrina, su reino. Predica desde la barca de Pedro, o sea, de la Iglesia Católica. Y después dice, ¿no? Vamos a pescar. Y Pedro dice, pero pasamos toda la noche y no pescamos nada. ¿No? Pedro siempre, ¿no?, con dudas. Pero, porque pidió el Señor, porque ordenó el Señor, fue, y ahí se pasó el milagro. Cuando Dios habla, tenemos que seguir inmediatamente. No hay que preguntar, no hay que dudar. Y así se pasa el milagro. Nosotros cuestionamos, preguntamos muchísimo, ¿no? ¿Por qué hizo? ¿Por qué hizo? Si habla el Señor, hay que seguir. Hay que estar seguro. Vemos ahí la fe de Pedro. Por esto que eligió Cristo nuestro Señor a Pedro para ser el jefe de los otros apóstoles, el príncipe de los apóstoles, ¿no?, el vicario, su vicario, por su fe. O sea, es una calidad. Para ser papa, para ser sucesor de San Pedro, es necesario tener la fe, guardar la fe. Si uno no tiene fe, no puede ser papa de la Iglesia Católica. Es una condición sine qua non, sin la cual es imposible, ¿no? Si uno no profesa la fe católica, la doctrina católica, nuestro Señor Jesucristo no puede estar al frente de la Iglesia Católica. Es la condición que exige nuestro Señor. La fe de San Pedro era ardiente. San Pedro predicaba la fe. Tal era precisamente la misión de su apostolado. Fe viva. Creía. En ella y de ella vivía el apóstol. Esta fe era el objeto de sus pensamientos, la regla de su conducta, la norma de su vida. O sea, cuando nosotros creemos, toda nuestra vida tiene que cambiar. Y ahí vemos que una persona tiene fe cuando hay un cambio radical de vida. Nosotros no podemos decir que tenemos la fe católica y vivimos en el pecado, en el mundo, ahí bailando, tomando, ¿no?, prostituyéndose ahí, se corrompiendo, ¿no?, viviendo en amaciato, llevando una vida liberal. No voy a la misa solamente cuando tengo ganas, no voy a los domingos, los días santos, no pago el dízimo, no hago ayuno, no hago penitencia, no recibo los sacramentos. O sea, una persona así no tiene fe. La fe debe ser la regla de nuestra conducta. Nosotros debemos actuar, vivir según la fe. Por eso que vemos que el mundo moderno está completamente abandonado, perdido, sin fe, porque la gente vive como paganos o como bestias, no sé, animales. O sea, si ve que esta gente no tiene la fe católica, es como en el modernismo, cuando uno está en una parroquia modernista de estas,
¿no? Si ve que la gente ahí no tiene fe, no cree en nada, ¿cómo tengo fe? ¿Cómo tenemos fe? La fe católica, y vamos a recibir la comunión, Jesucristo, Dios, la hostia consagrada ahí en la mano, de pie ahí, recibe la hostia, como si nada. Hablando ahí en la iglesia como si Dios no estuviera, ¿no? Cosas indecentes, o ahí en el teléfono. Hoy la gente va a la iglesia ya con su teléfono. En la hora del sermón, la gente está ahí, mal vestida, sin guardar la modestia, en minifaldas, pantalones ahí apretados, de jean, ¿no? Cosas así horribles. En la casa de Dios, mucha gente, como dice ya, no son casados, viven juntados, no se confesan, no hacen examen de conciencia, van a la iglesia y no rezan, no hay devociones, no hay rosarios, nada. Entonces, ¿cómo decir que hay fe ahí? Y esto hablando de la gente, del pueblo, ¿no? Vamos a llegar hasta el cumbre ahí, ¿no? De las autoridades, ¿no? Vimos que la condición para ser jefe de la Iglesia Católica es tener la fe, guardar la fe católica, transmitir, difundir la fe católica. Si uno no tiene esto, si no guarda eso, la fe no puede ser jefe de la Iglesia, ¿no? Entonces, esto vemos a niveles así bajos, ¿no? Del pueblo. Y la jerarquía, ¿cómo está? ¿No? ¿Hay fe ahí? Si la gente, si los fieles viven como paganos, ¿no? Normalmente es culpa, los culpables, ¿no? Son los jerarcas, que son los responsables, por supuesto, ¿no? Si una parroquia no tiene la fe católica, si la gente no guarda, no vive la fe católica ahí, la culpa, el culpable, el responsable es el sacerdote, el cura ese de la parroquia. Una parroquia va a ser fervorosa, los fieles serán fervorosos si el cura también lo es. La parroquia va a ser santa si el cura es santo. Recuérdense que San Juan María Vianney, cuando llegó en su parroquia en Ars, en Francia, todos vivían ahí como bestias, se adoraban las bestias, eran paganos, solo había solamente casas, antros y casas de prostitución, y de ahí donde se tomaban, ¿no? Y hacían cosas espantosas. Entonces, ¿quién estaba ahí en esa parroquia antes de San Juan María Vianney, el cura de Ars? Mínimo vivía ahí con ellos, ¿no? En las fiestas, en los bailes, en los antros. Cuando llega San Juan María Vianney en la parroquia, cambia todo, ¿no? Con su forma de vida, su manera de predicar, su vida de santidad, cambió toda una ciudad. Cerró los antros, los bares, las casas de perdición, porque tenía una fe viva, ardente. Dejaba a un lado sus propios intereses y la opinión de los hombres para dirigirse únicamente por la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno tiene fe y es un convertido de facto, ¿no? Dirígese únicamente por la voluntad de Dios. Ya no tenemos más voluntad nosotros. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es eso, punto. Y todo va a ser así, según la voluntad de Dios, para mí y para mi familia. Si Dios quiere que viva, quiero vivir. Si quiere que sufra, su voluntad es la mía. Si determina que las cadenas me aprisionen, prisionero seré de buena gana. Si me tiene reservado el martirio y martirio de cruz, moriré en ella. Tal era el lenguaje de San Pedro. Ojalá estuviéramos todos impregnados de los mismos sentimientos.
Ojalá fuéramos todos hombres de fe como San Pedro. La fe es la raíz. Vivir según los dictámenes de la fe es la flor y es el fruto. Ahí está. ¿Qué adelanta? Conocer tantas cosas importantes, los mandamientos de la ley de Dios, los sacramentos, la oración, la meditación, la vida de los santos. Si nosotros no vivimos eso, vivir según los dictámenes de la fe, es así. Es lo que falta en la iglesia, es lo que hacían los santos y lo que nosotros tenemos que hacer también todos si queremos nos salvar. San Pedro predicaba la fe. Tal era precisamente la misión de su apostolado, porque era el Papa. El Papa tiene que enseñar la verdad, la doctrina segura, segurísima de Jesucristo. Lo que aprendió, lo que recibió de Jesucristo, tiene que transmitir, tiene que enseñar. Guardar el depósito de la fe, es el guarda, y transmitir, sin cambios. Misión que Pedro desempeñó con el mayor celo. Ya en el mismo día de Pentecostes, habló a las muchedumbres con tanto ardor que el pueblo, profundamente emocionado, le preguntó, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le respondió, hacer penitencia y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. ¿Qué predicaba San Pedro? ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué predicamos nosotros? Penitencia. La Santísima Virgen, que vino a ser del cielo en Fátima y en varias otras apariciones en La Salette, en Quito, Ecuador, penitencia para remisión de vuestros pecados por la ofensa que cometen, ¿no?, cada día en contra de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina católica. Así hablaba Pedro repetidas veces en presencia del pueblo y del consejo. Su celo por predicar la palabra de Dios y por difundir la doctrina de Cristo le hizo recorrer el mundo hasta llegar a la ciudad eterna, Roma. Viajó por todas partes, él, San Pablo, los otros apóstoles, San Tomás, ¿no?, Bartolomeo, predicando, Andrés, predicando la doctrina católica, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué vemos hoy? ¿Qué se pasa hoy con los sucesores, entre comillas, ¿no?, de los apóstoles, los obispos, el Papa, ¿no?, supuestamente el Papa, Bergoglio? ¿Qué hace? Predican, enseñan la doctrina católica, la doctrina de Cristo, esta que tiene más de 2000 años, ¿no? Predican la penitencia, ¿no? Ni siquiera hay penitencia más en el progresismo, en la iglesia esta progresista moderna. No se habla más de nada de cruz, de penitencia, de sufrimiento, de Cristo, nada. Hablan de la naturaleza, la ecología, ¿no?, del globalismo, de la nueva orden mundial. Esto que platican. O sea, ¿cómo estos hombres pueden ser verdaderos y legítimos pastores, sucesores de los apóstoles, si ellos no tienen la fe de los apóstoles ni la doctrina de los apóstoles? Esta es la gran pregunta que hacemos, ¿no? Si para ser papa, si para ser sucesor de los apóstoles es necesario esta fe, este celo en predicar la palabra de Dios, la doctrina católica, entonces si ellos no hacen, es porque no son verdaderos pastores de la Iglesia Católica, verdaderos papas, al menos estos modernistas ahí, desde el Concilio Vaticano II, predican falsas doctrinas ecumenistas, que todas las religiones son buenas, ¿no?, que Dios, ¿no?, ama a todos, que todos van a salvar, que no hay infierno, que no hay que preocuparse,
que uno puede llevar una vida mundana y ser católico cristiano verdadero, ¿no? Que uno que vive en Amaciato puede recibir la Sagrada Comunión. Hay que facilitar, dice en un documento llamado Amoris Laetitia, Bergoglio dijo, hay que facilitar las comuniones para los divorciados y que viven en segundas uniones, ¿no? Que los homosexuales todos son bienvenidos, que los curas ahora tienen que bendecir las uniones homosexuales, los homosexuales. Entonces, esto es doctrina católica, ¿no? Que todos pueden comulgar, que no es necesario confesar. Uno ve, si uno va a cualquier parroquia, cualquier iglesia modernista en todo el mundo, la gente no se confesa más. Y hay fila ahí, cola para comulgar. Muchísima gente, la gente va a comulgar, ni sabe que va a recibir, sin preparación, sin confesión, sin nada. Entonces, esto es doctrina de Cristo. Es la doctrina católica, ¿no? Que no es necesario más. Los matrimonios en la iglesia no son necesarios. ¿No? Lo que importa son las uniones civiles y ya está. Casi no vemos matrimonios. Entonces, ¿no? El pobre pescador de Galilea predica en Roma la doctrina de la cruz. El propio San Pedro fue crucificado, queridos fieles, por predicar la doctrina verdadera, simplemente por predicar la doctrina verdadera, la doctrina católica, él fue crucificado. Entonces no es posible que hoy en día estos pseudos, ¿no?, sucesores de los apóstoles, Juan Bautista Montini, Juan 23, Juan Pablo II, ¿no?, Benedicto, ahora actual argentino, Bergoglio, ¿no?, como que predican, supuestamente predican la doctrina católica y nada se pasa, la doctrina de Cristo y nada se pasa con ellos. Si prácticamente todos los apóstoles fueron asesinados, crucificados, decapitados, degollados, como San Pablo, ¿no? Cortaron en su cabeza. Entonces, por predicar la doctrina católica, y como que a estos no se pasa nada. Entonces, algo está mal. Cuando uno predica la verdad, tiene problemas. Crea problemas con el mundo, con la gente del mundo, con los gobiernos del mundo. Uno católico, un verdadero obispo, un verdadero papa, no puede estar bien con el mundo y con la gente del mundo. Es imposible. Y lo que vemos es que todos ahí están unidos con esta nueva religión moderna, ecuménica, universal, ¿no?, herética, ¿no?, la religión esta del anticristo, de la nueva orden mundial. Ahí sí todos están bien, no hay ningún problema. Pero si uno empieza a predicar en contra de la masonería, de los errores modernos, en contra del comunismo, del socialismo, en contra del pecado y del mundo, va a tener problemas. Entonces no es posible que esta religión aparente que vemos ahí en las parroquias y diócesis de todo el mundo y del Vaticano sea la religión católica de Jesucristo. Es imposible. Porque nadie quiere perseguir esa religión moderna, porque ella está unida ya con el mundo. Bergoglio no trabaja para Jesucristo, trabaja para la nueva orden mundial, para la ONU, las Naciones Unidas, no sé qué cosas ahí, para los masones, para el anticristo, menos para Jesucristo. ¿No? O sea, San Pedro fue predicar en Roma la doctrina de la cruz y fue crucificado por hablar de Jesucristo y de la cruz, fue crucificado. Y no, al revés. Cuando lo fueron crucificar, él dice, yo no soy digno de ser crucificado como Cristo, como Jesucristo, mi Dios. Me gustaría ser crucificado al revés. Y ahí lo crucificaron. Allá subió al altar de la cruz
crucificando su vida en testimonio de la fe. Con su muerte fue un testimonio de la fe. Allá descansan todavía sus restos mortales, las reliquias, ¿no? En el altar de la Basílica de San Pedro, ahí bajo el altar están las reliquias, el túmulo de San Pedro, la tumba de San Pedro. Como testimonio imperecedero de su completa consagración a la causa de Cristo. El martirio, la muerte, cuando uno muere profesando la fe católica, ¿no? Es una consagración a la causa de Cristo, a la religión de Cristo, a la doctrina de Cristo. Es un honor, ¿no? Para los santos, los mártires, ¿no? Para la Iglesia Católica, para los fieles, es un honor morir por Cristo, por la causa católica. Y fue lo que se pasó, ¿no? En Francia, aquí en México, en Roma, cuando empiezan las persecuciones, ¿no? En contra de los cristianos, ¿no? Los primeros que sufren, ¿no? El martirio, ¿no? Son los consagrados, son los santos, son los ejemplos que debemos tener. Y no vemos esto más en esta falsa iglesia moderna que se dice cristiana católica, ¿no? En estos hombres que están al frente de la iglesia actualmente, no vemos esto. Que quieren morir, que quieren dar sus vidas por la causa católica. Ellos dan su vida ahí por el ecumenismo, por la ecología, por la naturaleza, no sé qué, los animales, pero no por Jesucristo. Desde entonces Roma es la cabeza de la cristiandad y el obispo de Roma es el jefe visible de la iglesia. Como vimos, ¿no? Ojalá quiera Dios que un día pueda haber una restauración de la iglesia católica, que un día, ¿no? Regrese, vuelva la fe a Roma, porque actualmente lo que vemos de ahí y lo que sale de ahí es solamente apostasía, ¿no? Y errores, ¿no? En contra de la doctrina católica. Y los hombres que están ahí, ¿no? Asentados ahí, que están sentados en la silla de Pedro, ¿no? Nada más son que, no son más que anticristos, ¿no? Que están ahí en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de la fe católica, ¿no? En contra de todo que es católico, ¿no? Entonces, muy triste la situación que pasamos. Me gustaría muchísimo alabar, ¿no? El jefe visible de la iglesia, pero actualmente no lo vemos, no tenemos. Estamos en una situación que llamamos, que está, ¿no? En los libros de teología moral, dogmática, ¿no? De sede vacante, ¿no? O sea, infelizmente no tenemos más un ocupante en la sede, ¿no? En la silla de Pedro ahí en Roma. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.